Muy buenas noches, amigos repúblicos. Vaya contenido que traemos hoy. Hoy es día 22 de marzo de 2018 y este Piensa y Verás, no, Piensa y Verás no, Piensa y Actúa. Todavía no me he acostumbrado. Se hace posible gracias a la colaboración técnica del maravilloso Carlos Ferrandi. Lo tengo aquí al lado mío, solucionando todos los tejemanejes técnicos. En Teledonostia tenemos en San Sebastián a nuestro jefe de medios, a don Xavier Bermúdez. Muchísimas gracias por tu trabajo, Xavier, y hacer esto posible. Y hoy traemos un contenido muy especial, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con dudas históricas al respecto de aspectos también de la vida de don Antonio que hoy vamos a tocar y que van a quedar sobre la mesa y acreditados, importantísimos. Y vamos a traeros un contenido en vídeo que yo estoy convencido de que os va a encantar. Este contenido en vídeo ha sido gracias, es posible gracias al maravillosa recopilación de Alberto Muñoz. Muchísimas gracias, Alberto, porque te has currado un contenido fantástico y ese contenido está elaborado gracias a la edición de también Carlos Ferrandi, está hoy en todas partes, y a la música que nos ha elegido Armando Merino, nuestro director de orquesta que tenemos desplazado temporalmente en Alemania y que se ha encargado de que quede todo de una manera bastante presentable en el plano musical. Sin más, vamos a pasar ya enseguida al vídeo número 1. Ese vídeo es de mayo del 2017. En ese momento, Antonio García Trevijano salía de una operación, de un stent que le habían realizado. Si os acordáis, si estabais hace un año aquí, recordad que te había pasado una época crítica. Y este vídeo se produce, o esta intervención se produce justo a la vuelta de esa intervención quirúrgica. En ella no solamente ya hace una referencia a los que probablemente ya somos conocedores de la idea de la libertad política colectiva, es interesantísimo lo que dice, porque además es muy cierto. Si habláis en vuestro entorno veréis que nos conoce mucha más gente de la que a priori parece que nos conoce, sino que además entra ya acto seguido a una reflexión sobre la libertad personal que lleva a un concepto de libertad colectiva con un razonamiento que es como los que siempre hacía don Antonio. Fantástico. Vamos con ello, Xavier. Vamos a escuchar a don Antonio. Deseo manifestaros a todos los que oyen este programa la enorme alegría y no consuelo, la enorme energía que me transmitieron la cantidad de centenares y centenares de mensajes que recibí en el hospital deseando que todo fuera bien y empujar a los médicos y al propio hospital y a mí mismo a que la voluntad de vivir superara los defectos del organismo envejecido por 90 años de pasiones. Yo no noto el envejecimiento porque mi cabeza está funcionando en un cuerpo que parece que no es el suyo. El cuerpo se cansa. Me canso de hacer ejercicio, la respiración se agita, el corazón se debilita. Pero yo no noto absolutamente ninguna diferencia en mi cerebro de cómo tenía yo el modo de enfocar, vivir, comprender y expresar mis ideas y mis sentimientos a los 21 años. No ha cambiado absolutamente nada. Corrió la voz por el hospital que yo estaba ingresado y es verdad que nuestro número de asociados es prácticamente insignificante. Es que no llegamos a 1.500 asociados. Estamos cerca, pero no llegamos. Y sin embargo, en el hospital clínico me han visitado pues 10 médicos, enfermeros o enfermeras, incluso el que afeita las ingles para poder desinfectar la zona por donde se va a introducir el catéter, incluso pertenece al MCRC y asiste a las reuniones de Tirso, lo cual me indica que por cada asociado hay 10 que no están asociados. Porque esos que me han visitado lleno
el día entero, mi habitación de médicos, enfermeras y enfermeros. Es decir, esto quiere decir que hay un potencial de crecimiento nuestro verdaderamente que yo no soñaba. Si podemos multiplicar por 1000, por 10 ahora mismo el número de afiliados y no nos equivocamos. Somos ahora mismo por al menos 15.000 personas activas que me escuchan todos los días y que están dispuestas a la acción. Pero no se asocian, no tienen costumbre, no somos un partido, es algo original. En fin, quiero daros las gracias por el apoyo inmenso, moral y anímico que he recibido de parte de tantísimas personas que me oyen por la radio y son solidarios y participan de la misma visión del mundo que yo expongo día a día en esta radio. Lo que hablamos lo sentimos. Mejor dicho, no es lo que hablamos que sentimos, sino que sentimos lo que hablamos. Porque si no, no hablaríamos. Es el impulso de una necesidad de transmitir a otros visiones morales del mundo, no científicas, concepciones del mundo. Tenemos tal necesidad de compartirlas con los demás que es absolutamente imposible dejar voluntariamente de expresar los sentimientos y las razones que acompañan a esos sentimientos. Quiero decir, por ejemplo, la libertad. La libertad, antes que una comprensión o un problema mental, es un sentimiento. Y porque es un sentimiento, nos dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestras familias. Las sacrificamos, las posponemos a la búsqueda de una expresión de la libertad que pueda ser compartida por los demás. Si fuéramos egoístas, si fuéramos multimillonarios que podemos vivir solos con nuestro dinero, sin importarnos la suerte de los demás, si fuéramos libres de acciones, pero no libres de concepción moral del mundo, podemos perfectamente prescindir de la libertad. No la necesitamos para nada. Pero cuando vivimos en un país europeo, como España, que no ha conocido todavía lo que es la libertad política colectiva, cuando la retrospección de sí mismo y el examen de las conciencias ajenas, sí, de las conciencias, estoy diciendo bien, no hace falta ser psiquiatra para descubrir en la conducta y en el comportamiento ajeno la conciencia. Que nos equivocamos, ¿por qué nos vamos a equivocar? Si una conducta externa del prójimo la observamos permanentemente y repetidamente como una invariante, ¿por qué vamos a suponer que tiene ahí una conciencia distinta de esa permanencia, de esa constante que no varía en la conducta? No. Sigo diciendo, los que sentimos la libertad antes de haberla comprendido, y en este sentido, muy parecido a un niño, muy parecido a cómo sienten la libertad los niños, el deseo de ser libre, de no tener obstáculos, de liberarse de obstáculos, paternos en primer lugar. Sí, así empieza el sentimiento de la libertad, pero con la madurez se llega a un concepto de la libertad al que yo he llegado, en el que, a diferencia del anarquista que se había aproximado al concepto de la libertad, descubro que la libertad, mi libertad, comienza con la libertad de los demás, que es ridículo, absurdo pensar que eres libre si los demás, la sociedad entera de los demás, no es libre. ¿Qué libertad vas a tener si los demás no son libres? Bien, ese concepto de la libertad, que es la que nace de la libertad de los demás, es el concepto de la libertad política colectiva. Yo, fijaos que cada vez que
vuelvo a escuchar la voz de don Antonio, llevo unas horas sin hacerlo, porque a mí me encanta de vez en cuando coger todo ese material antiguo que había. Por cierto, hay algo muy importante en todo lo que se ha ido grabando durante los años en los que don Antonio hacía las intervenciones diarias, y es esas respuestas que daba a las noticias que se producían en su momento en el ámbito político en España. Claro, muchas veces el que escuchaba en la última etapa de don Antonio dice, no, es que claro, yo eso no lo escucho porque ya está desfasadillo. ¿Qué va? En esos programas se planteaba el titular, se planteaba la duda y se planteaba la respuesta, y son respuestas que son absolutamente vigentes hoy en día, porque la mayoría de los problemas que se producían entonces se siguen produciendo ahora, con lo cual os emplazo a los que llevéis menos tiempo escuchando a don Antonio, que cojáis en iVoox o cojáis en todo el material que hay en el MCRC, todo lo que podáis y volváis a escucharlo con el titular concreto de la noticia que se trataba y la respuesta que ha dado don Antonio, porque era una maravilla. Yo iba a deciros que cada vez que le vuelvo a escuchar me sigue entrando la cosa de la energía que tenía don Antonio. Bueno, vamos a ir con el segundo bloque. El segundo bloque se produce, la primera parte, porque está dividido en 3 trozos, la primera parte sucede justo en el 87 cumpleaños de don Antonio. Están reunidos don Antonio y varios amigos más, y uno de ellos es Alejandro Rojas Marcos. Inicialmente don Antonio hace una reseña en la que a mí me parece humanamente muy interesante, porque no solamente va a explicar por qué en un momento determinado él ha sido especialmente discreto a la hora de atribuirse los méritos de la Junta Democrática, sino que también va a explicar por qué a veces era especialmente vehemente a la hora de resaltar ciertos méritos que había que tener en cuenta sobre él mismo. Está muy bien ese trozo. Poco después veréis cómo interviene Alejandro Rojas Marcos. Tened en cuenta que es un elemento importantísimo en la Junta Democrática. Estamos hablando de que en aquel momento era el responsable del Partido Andalucista y estaba en la acción directa en ese momento dentro de la Junta Democrática con don Antonio. Y es muy interesante su testimonio. Poco después veréis que entramos en otro bloque en el que don Antonio explica cómo el Partido Comunista ha actuado con don Antonio y con la memoria de lo que hizo don Antonio en la Junta Democrática a posteriori. Y se ve un testimonio importantísimo de un asistente a una charla que llevaba a cabo don Antonio y que perteneció en su momento ese asistente al Partido Comunista y estuvo en la acción justo en ese momento. Finalmente, en este bloque vais a ver cuál es la idea que tienen los profesores de la universidad de todo lo que fue la Junta Democrática. Es muy importante este corte que ha elegido también Alberto Muñoz, porque nos da una idea de lo que hoy en día quienes han estudiado teóricamente conocen de la Junta Democrática. A ver, vamos con ese bloque. Las personas que no me conocen o que me conocen muy superficialmente tienen una impresión generalmente muy equivocada de mí. Yo doy una impresión de seguridad en mí mismo tan grande que nadie puede pensar que yo sea que sea tímido, que pueda ocultar sentimientos. Creen que es imposible. Más bien, creen que soy vanidoso, que soy presumido. Que como soy tan seguro, que se cree Dios, no sé, yo no admito vacilación. Eso es debido, primero, dos cosas, que luego voy a contar. Por un lado, a que en España el horror era tan grande que para que alguien te tomara en serio tenías que empezar hablando bien de ti mismo. Eso, os podéis reír ahora, pero es que es de verdad, es que yo se lo he vivido y lo veía en los demás. Yo aguanté, cuando llegó el tiempo que yo necesitaba ser seguido, tuve entonces que aparentar una seguridad que no ocultaba mi sentido del pudor. Yo soy muy pudoroso, no tímido, eso nada, pero tengo sentimiento de pudor de mis cosas. Y mis sentimientos no quiero que los demás lo vean. Lo oculto, porque me da vergüenza, no quiero. Entonces nunca he presumido de influencias políticas ni sociales. Con lo cual, facilité la labor para que cuando la Junta Democrática que ha hablado Alejandro y otras operaciones anteriores, mucho más peligrosas, porque la Junta Democrática fue el momento en que era menos peligroso, pues yo mismo contribuí por mi carácter discreto y de que me gustaba operar en la clandestinidad y que no decía nada ni a mi propio hermano, lo que yo estaba preparando por seguridad, para la supervivencia. Y eso facilitaba que otros se apuntaran los éxitos de las acciones que yo hago. Así, si Santiago Carrillo se presumía
de que el Partido Comunista era importante en España, estaba mintiendo. El Partido Comunista fue lo que yo quiso que fuera. Eso os doy mi palabra de honor, no exagero nada. Dicho entonces, parecía una locura. La vivencia que tuvimos en la Junta Democrática. Porque aquello que puede ser interpretado como un episodio histórico que pasó, cuando los episodios históricos están llenos de sentido en el más pleno sentido de la palabra, de razón, de contenido, de todo, de humanidad, pues eso no mueren como pasa a la historia, sino están vivos. Antonio fue el creador de la Junta Democrática. La Junta Democrática, para quien no lo sepa, fue el primer experimento de superación de la guerra civil y de salida de la dictadura. Y fue una genialidad. La genialidad no solamente fue poner a la derecha real, que no la representaba Franco, junto a la izquierda real, que estaba en la cárcel y que representaba al Partido Comunista, sino fueron los aliños, porque esas dos cosas solas, los intereses económicos de la derecha, junto a los intereses políticos de la izquierda, no bastaban. Había una sociedad civil. Esa sociedad civil la componían partidos minúsculos, pequeños, movimientos incipientes, como era lo que yo representaba, el Partido Andalucista, sino también la gente de la calle, fuera un catedrático o un barrendero. Y la genialidad de la Junta Democrática fue unir todo eso, lo fundamental, que eran los intereses económicos de la derecha, del capital, en definitiva, que es lo que representa la derecha, junto a los intereses políticos de subversión de ese capital que representa la izquierda, poner a la sociedad civil, que la representábamos unos movimientos y unas personas. Lo interesante aquí es que esa Junta Democrática, que no ha existido en España desde entonces a acá, ningún movimiento que haya integrado de tal manera a partidos políticos con sociedad civil como aquel movimiento, eso atentaba contra los intereses de los partidos políticos. Partidos políticos en ciernes, porque en la dictadura no hay partidos políticos más que uno, que es el que está en el poder. Pero es que los que querían llegar a la democracia, partidos políticos, ya buscaban la partitocracia que luego se construyó. Y el principal enemigo a batir era cualquier persona, cualquiera, que de alguna manera quisiera darle entrada a la sociedad civil a la hora de construir la nueva democracia. Por eso Antonio García Trevijano se convirtió en el enemigo público número uno de los grandes partidos, de esos que hoy tienen el tinglado, partidos fundamentales, junto a la estructura de la forma de Estado en ese momento y hoy la monarquía, y ese tinglado no podía resistir la presencia de la sociedad civil. Y cuando no me difaman me ocultaban, como en este libro, estoy ocultado. Soy el creador de la Junta Democrática y de mí apenas si se habla, porque conozco y era mucho más prudente y yo no buscaba ninguna presunción ni conocimiento. Por eso mi nombre está borrado, incluso de la etapa donde era yo el eje de la oposición. Lo que han visto los servicios de la CIA y los americanos está ocultado por el Partido Comunista, porque ha querido apoderarse de la idea y de las acciones de la Junta Democrática. Y me ha borrado como Stalin borró a Trotsky. Así me han borrado. Esa es la vergüenza. Y por eso ese pobre hombre y honesto hombre del Partido Comunista estaba asombrado. ¿Qué había pasado? Yo hace 40 años aproximadamente conocí a Antonio en la prisión de Carabanchel. Me alegro y te felicito porque eres coherente en tu trayectoria política, que allí te cortejaban todos los líderes antifranquistas. Entonces, ¿qué pasó? Mi pregunta es, ¿qué pasó para que eso no existiera, se rompiera? Si todos los documentos los redacto yo, pues bien, ese libro de que estoy hablando, ese libro
está falsificado, los documentos están mal redactados, dicen cosas inexactas y está publicado en el año 76. He aquí lo que dicen de mí. Gracias porque Natalia, que no quiere aparecer aquí porque no le gusta ser televisada. Y, hombre, a mí me gustaría que fuera televisada, pero mejor así la veo yo y vosotros no. Pues dice esto, Antonio, publican por fin, hay una fotografía mía y dicen, Antonio García Trevijano, uno de los discutidos artífices de la Junta Democrática. Pero ¿cómo uno? Si no hubo dos, no hubo tres, no hubo cinco, hubo uno solo que era yo, el fundador. ¿Cómo se atreven a decir uno de los discutidos artífices de la Junta Democrática de España? ¿Pero qué saben ellos el origen de la Junta Democrática? La primera enfermedad de Franco, la flemitis. Juan Carlos asume el poder. La respuesta del PC es la Junta Democrática. Bien, la Junta Democrática está integrada por el Partido Comunista fundamentalmente. Al final, primero estaban los catalanes, vascos, gallegos, canarios, andaluces, misiones obreras, y en el sexto lugar entró el Partido Comunista. 2 meses después de haber existido y sin conocer exactamente la composición del tema. Eso no. Pero bien, de acuerdo, no pasa nada. No, sí pasa, de que la precisión histórica es necesaria. Bien, pero bien, no está perfecto, ¿no? Su discurso me encanta, pero ahí hay un error, nada más. pienso que es más que un error, un matiz. Evidentemente, había que revisar los archivos. ¿Archivo de quién? Los archivos del Partido Comunista. El Partido Comunista está detrás de él. ¿Qué va a decir el Partido Comunista si se entera de lo que es la Junta Democrática cuando yo lo explico? Él no sabe nada. Además, la Junta Democrática no sale como Junta, sale como una iniciativa para apoyar las declaraciones del Conde de Barcelona. Y se entera en sexto lugar y lo aceptó. Y Comisión Obrera hasta antes. No, los archivos del Partido Comunista de esto no saben nada. Bueno, es una opinión. No es sin ninguna opinión, yo no tengo opinión. Lo que no sé, no opino. De lo que sé, tengo criterio. En este caso, la Junta Democrática está el Partido Comunista, Está, comisiones obreras, sí, los carlistas, todo, sí. los independientes como García Trevijano y Calvo Serer. No olvidemos a Calvo Serer. No lo olvidemos, ¿no? La propuesta de la Junta es la ruptura democrática. Ya habéis visto cómo estaban. Criterios y opiniones. Los profesores de la universidad probablemente en ese sentido, bueno, pues andaban todos igual. Lo que es muy importante es tener en cuenta históricamente qué sucedió. Y para eso Alberto Muñoz nos ha preparado ahora un doble bloque. El primero en el que, a modo de capítulo número 1 de la Junta Democrática, se explica algo importantísimo. Inicialmente se explican cuáles fueron todas las maniobras que se llevaron a cabo antes de morir Franco en torno a Don Juan por parte de Antonio García Trevijano. Posteriormente ya se empieza a entrar en lo que es la creación de la Junta Democrática y en ese trozo, en esa parte, hay algo importantísimo. Se habla del libro que en París se edita, en el exilio, edita el Partido Comunista. Edita, en realidad es un libro consistente en unas entrevistas a Carrillo en el que, mediante el título de Mañana España, explica Santiago Carrillo qué es lo que hay detrás de la Junta Democrática y, sobre todo, qué hay dentro de España y por qué, en un momento determinado, no se da tanto bombo a los que están dentro. Eso es muy importante porque justo después, y ahora sí de viva voz, Rafael Calvo Serer, que era la antípoda de Carrillo era la extrema, teóricamente, la extrema izquierda, y Calvo Serer era la extrema derecha, era el representante del Opus Dei. También en el exilio explica de viva voz que efectivamente ellos están fuera, pero hay una razón por la que no se habla de los que están dentro. De ahí es muy importante extraer que efectivamente no es que el Partido Comunista ni la parte de extrema derecha fueran los creadores de la Junta Democrática, eran los que en un momento determinado podían hacer pública su pertenencia a ese grupo. Y por último, hay un bloque en el que don Antonio explica la relevancia de la creación de los nuevos partidos a la hora de lograr en España, antes o después, la libertad política colectiva. Estad muy atentos. Ahora enseguida, cuando terminemos este último bloque, volvemos. Hasta ahora.
hasta la muerte de Carrero Blanco. Exacto. En la muerte de Carrero Blanco se cambia la situación por completo. Y entonces, a la muerte de Carrero Blanco, soy yo por primera vez el que toma la iniciativa. Hasta entonces, no solamente esto que he contado. 16 de julio de 1969. El señor Trevijano redactó las cartas de contestación del conde de Barcelona a Franco y a su hijo Juan Carlos, no admitiendo la sucesión monárquica impuesta por el caudillo contra el orden dinástico. Estas dos cartas fueron lacradas y entregadas por don Juan al embajador de España en Lisboa, Jiménez Arnau, el día 17 de julio. Sino que ahora, antes de traer aquí, he traído de don Juan, porque toda la iniciativa partió de que en el año 67, cuando Franco tuvo una lipotimia en Cazorla, en una cacería, don Juan me avisó para que hiciese una acción tan importante. Este plan, trasladado al ministro de la Gobernación, don Camilo Alonso Vega, fue aceptado. Un avión militar recogería en Estoril a don Juan de Borbón y lo trasladaría a Madrid para que presidiera el entierro y los funerales del generalísimo, situando al príncipe Juan Carlos pasos atrás a su derecha. Repuesto de la lipotimia al jefe del Estado, el plan secreto quedó anulado, pero la relación del señor Trevijano con las máximas autoridades militares quedó establecida. Con los militares, con tal, que condujo a que cuando visitó por primera vez España a ver a su hijo, viniera a mi piso a entrevistarse con un general, que hoy lo puedo decir era el general Díaz Alegría. Es decir, que después de esas acciones, yo tomo la iniciativa cuando muere Carrero. Y entonces le digo, bueno, que eso cambia la situación por completo, que ya no hay seguridad ninguna en que todo transcurra normalmente. Y que los partidos políticos de la oposición clandestina y las organizaciones obreras de sindicatos tienen cada vez más fuerza. Y que ya no se puede hacer una restauración de palacios, que ya no se puede hacer con los militares, que hay que hacerlo con el pueblo. Y que por tanto que tiene que cambiar por completo su estrategia. Siempre he sido republicano y nunca engañé ni un solo segundo a don Juan el Conde de Barcelona. Pero llegamos a un acuerdo que yo lo apoyaba porque fue muy temprana, para derribar a Franco. Y si no se podía, a la muerte de Franco, si él se comprometía conmigo, de una manera con garantía, a que si mi acción resultaba, como el resultado de ello, resultaba victorioso, su elevación al trono de España, aunque fuera provisional, que haría un referéndum para que el pueblo español libremente eligiera entre monarquía y república. Ese es el acuerdo básico que explica mi permanente colaboración con don Juan para conseguir ese objetivo. Le hago un plan político y lo aprueba. Y ese plan político no lo conoce nadie. Está él solo y yo, lo aprueba. Y es, por un lado, él le prepara el viaje a París, a una cacería con Giscard d'Estaing. Y hace unas declaraciones al Express, a Eduard Belville, y en España se produce un gran revuelo y se le llama la rentrée política de don Juan. Y eso por la manera pública. Y de manera privada, yo estoy preparando todo el contacto con todas las organizaciones clandestinas democráticas. Y todos están de acuerdo en unas bases mínimas. Y esas bases mínimas las redacto yo solo. Y me voy a Le Monde y hablo con André Fontaine. Y André Fontaine le convenzo de dar un gran golpe en primera página, publicando, si don Juan lo hace. Don Juan lo aprueba. Y entonces se cita a Marcel Niedergang el día 23 de junio para hacer una declaración que es la misma, si estaba redactado por mí íntegro, es el programa mismo que sirvió para fundar la Junta Democrática. Así, la Junta Democrática, que nació después, por la negativa de don Juan a hacer las declaraciones que al principio me dijo que sí. Habían aceptado que uno a uno, en el orden que yo fuera diciendo, irían haciendo declaraciones a la prensa extranjera y España donde se pudiera, apoyando todos los 14 puntos que don Juan había declarado en Le Monde. Al fallar don Juan, me estaban esperando en el Hotel Lis de Lisboa, pues está Santiago Carrillo, porque en Portugal podía ir, el Tierno Galván, Raúl Morodo, Alejandro Rojas Marcos, José Joaquín Díaz de Aguilar, muchos otros partidos liberales, bastantes partidos y personas de muchísimo relieve, Valentín Paz Andrade, que son personales de aquella época de mucha influencia. Me estaban esperando el resultado y cuando regreso digo que no, que se ha negado, que no va a haber, el día siguiente no habrá declaraciones. Claro, cunde el desánimo, porque estaban todos los partidos, incluso el Partido Comunista, dispuestos a hacer cada uno por su lado, siendo antimonárquicos, cada uno decir que apoyaban esas declaraciones, esos puntos
Y entre esos puntos era esta, que es la convocatoria, que él sería apoyado en el trono y que allí convocaría tras un periodo de libertad informativa suficiente, que incluso llegó a poner yo un año de información, se celebraría ya un referéndum para aprobar algunas de las alternativas entre las que estaba la República. Y allí no, por razones tácticas no definí yo las clases, si la República era la de la segunda o una nueva, porque yo nunca fui partidario de la segunda, pero conociendo la presencia en esos partidos que iban a declarar, que muchos no concebían, como hoy todavía, muchos partidos que no conciben más tipos de república que la parlamentaria y no saben lo que es la república presidencialista. Bueno, saben lo que es en Estados Unidos y ahora Francia, algo parecido, pero no dominan el tema. Tuve la prudencia de no pronunciarme nada más que sobre la forma de gobierno y forma de Estado, pero ya era bastante distinguir y dentro de la forma de Estado, monarquía o república, pero sin definirla. Bien, entonces al llegar al Hotel Lis y ver la decepción, dije no, en el camino, yo iba con un coche en el camino, ya se me ha ocurrido, y es que ¿para qué necesitamos una cadena de declaraciones sucesivas cada día, o cada día un partido diciendo de acuerdo con don Juan? Pues vamos a hacerlo en un solo documento de una sola vez todos juntos, y no necesitamos a nadie. Ese fue el origen de la Junta Democrática, que lo propuse allí. Fue aceptado con entusiasmo porque ya parecía que nos quedábamos sin acción. Y digo, uy, qué maravilla, pues venga, vamos a París. Y ahí mismo fijé yo un día previo en París para definirla, adaptarlo el tema a una Junta Democrática directamente por la República, y incluso se fijó que la declaración pública de la Constitución la hiciéramos el día 25 de julio. Yo me fui a París, en el Hotel Loti, yo siempre he vivido en el Hotel Loti en París, y por eso lo preparé al lado, que está el Hotel Intercontinental. Preparé una rueda de prensa para que Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer presentaran en Europa la Junta Democrática, mientras yo corría el peligro, que siempre lo hice, de presentarle en Madrid clandestinamente en unos sótanos de la calle Echegaray que se llama Sésamo, que era un bar. Bien, ese fue el origen de la Junta Democrática. Era más fácil encontrar un dato verdadero en la prensa conservadora y reformista que en la consultada por la izquierda. En octubre de 1974 se publicó en París la versión original francesa del libro Mañana España, que recogía una serie de entrevistas realizadas a Santiago Carrillo tras la presentación de la Junta Democrática. Un año más tarde, en octubre de 1975, y también en Francia, se editaba la versión española del libro. En octubre de 1976, ACAL, una editorial con sede en Madrid, quiso publicarlo sin éxito. La propaganda del régimen trata de presentar a la Junta como una creación de exiliados, por ejemplo tú y Calvo Serer. El gobierno y la clase política saben muy bien que eso es falso. Calvo Serer y yo somos los únicos miembros de la Junta exiliados y no corremos el riesgo de ser detenidos como podrían serlo nuestros compañeros residentes en España. Por eso hemos sido designados para asegurar la representación pública de la Junta con nuestros nombres y apellidos, mientras que otros de nuestros colegas hacen lo mismo en Madrid, pero ocultando sus nombres por razones evidentes. En el momento de que anunciaron la creación de la Junta figuraban ustedes como, es decir, estaba Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista, estaba usted, líder centrista, creo que había una representación de los carlistas. ¿Qué más fuerzas políticas hay en este momento? Como dijimos en la presentación de la Junta, tanto Santiago Carrillo como yo actuábamos como delegados de la Junta, porque la composición era mucho más amplia y por razones de seguridad, y hasta el punto de que dijimos también de que en ese mismo momento se estaban celebrando unas conferencias de prensa clandestina en Madrid. Por razones de seguridad había que impedir el dar demasiados detalles de las fuerzas que componían la Junta y de las personalidades que estaban en ella. Lo que no cabe duda ninguna es de que la aparición, por razones, como he dicho antes, de seguridad, aparecer yo solo junto a Santiago Carrillo,
ha dado lugar a que el gobierno español y que en determinados ambientes se haya querido presentar polarizada la Junta en Santiago Carrillo y en mí, naturalmente representando, diríamos, antípodas en el espectro político español. Por parte de don Juan de Borbón. Como también he dicho repetidas veces, la Junta, y se ven sus propios principios, ha dejado en libertad a sus componentes cuál es la forma definitiva del Estado que propugnan. Es decir, que esto se deja a la voluntad del pueblo español. Por tanto, republicanos y monárquicos y carlistas pueden estar, es decir, quienes están en otra línea dinástica, pueden coincidir en un común objetivo, que es el restablecimiento inmediato de las libertades democráticas. Y después, que el pueblo español decida cuál será la forma definitiva del Estado. Y esto es un secreto que yo nunca voy a revelar. Eso no lo diré nunca, porque de toda la experiencia que yo he tenido con don Juan, solamente una vez me dijo: Antonio, esto no quiero que se sepa nunca. Y es la conversación que tuvo él y su hijo en Palma de Mallorca los primeros días de junio, que es de donde viene la negativa de don Juan a hacer las declaraciones que había prometido a Le Monde y que estaba comprometido. Eso no lo diré. Pero todo lo demás sí. Yo no tengo por qué guardar ningún secreto. Otra pregunta. ¿Cree que estos tiempos son propicios para que cuajen sus ideas? No. Para que cuajen mis ideas son propicios todos los tiempos. Pero solamente cuando los acontecimientos y los vientos de la cultura empujan en el mismo sentido, se pueden dar. Nos estamos acercando a bastante velocidad. Os voy a decir algo que muchos lo vayan a comprender enseguida. La aparición de los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, ha impedido el progreso, que era ya imparable, nuestro, de la corriente a favor de la abstención. Y como preámbulo del movimiento constitucionalista para que España por fin fundara un sistema basado en la libertad política colectiva, abriendo un periodo de libertad constituyente pacífico, sin imposición de fuerza, sin llamada al ejército y sin intervención directa de la Iglesia, en fin, lo normal. La irrupción de estos dos partidos ha interrumpido el camino ascendente que llamamos nuestro MCRC. Y ahora vuelve a soplar los vientos a nuestro favor ante el fracaso evidente de los partidos emergentes, demostrado de una manera infantil, pero real, con la incapacidad que han tenido para formar gobierno. Como tanto el PP como el PSOE están agotados, han terminado, no digamos Izquierda Unida, pues ahora no queda más que ver el fracaso de Podemos y de Ciudadanos para que vuelva a tener una gran oportunidad los españoles de abrir un periodo de libertad constituyente que sea colectivo, donde se reconozcan todas la fuerza constituyente de la libertad y de la unidad, porque uno de los problemas que nos va a traer más cercano a una constitución es el separatismo. El separatismo catalán, como eso requeriría una guerra civil para que triunfara, eso, aunque ahora no lo vean las personas que se creen indiferentes, que les da igual todo, porque tienen los valores impregnados por la socialdemocracia de derecha y de izquierda, no se dan cuenta, pero se van a dar. Y nosotros tenemos la solución para resolver todos los problemas. Llama al pueblo español y especialmente a la juventud para que se agrupe alrededor de este programa. Organice juntas democráticas regionales, provinciales y municipales y permanezca atento a la convocatoria de Acción Democrática Nacional que lanzará la Junta Democrática de España en el momento político oportuno, convencida, como está, de que al pueblo español la libertad no le será regalada y tendrá que ser por él conquistada. Ahí lo tenéis. Justo antes de esta última intervención en la que hablaba, volvía a aparecer don Antonio en Somosaguas, hablando de los nuevos partidos. Justo antes, al terminar el anterior bloque, hablaba Calvo Serer. Rafael Calvo Serer tuvo que exiliarse en noviembre de 1971 por un artículo de crítica al franquismo que publicó en el diario Le Monde. Y
es muy importante lo que sucede con él justo cuando vuelve a España, porque en junio de 1976, hay que recordar que estamos hablando de 7 meses después de la muerte de Franco, cuando vuelve a España se le detiene, se le encarcela temporalmente. ¿Por qué es muy importante saber eso? Porque realmente había un clima en España, en ese sentido de persecución respecto de las ideas que don Antonio podía llevar a cabo, que obviamente hacía imprescindible esa especie de silencio de quienes estaban moviendo la Junta Democrática en España. De ahí a que se puedan atribuir al Partido Comunista la creación, hay un mundo. Sin más, amigos, esto ha sido posible gracias al maravilloso contenido que ha reunido y hemos podido presentar don Alberto Muñoz, y ha sido posible a la coordinación maravillosa técnica, en este caso de Carlos Fernández, que también ha estado colaborando en la edición del vídeo, sobre todo del sonido. Armando Merino le puso música y nos dirigió desde Teledonostia Xavier Bermúdez. Soy Alberto Iturralde, un fuerte abrazo, el jueves que viene más. Y esperemos que mejor.